Buenas tardes. Autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, señoras académicos y señores académicos, colegas, señoras y señores. En primer lugar, les doy a todos ustedes mi más cordial bienvenida en nombre de la Academia Nacional de Medicina a esta sesión pública extraordinaria en la cual la Academia celebra con singular satisfacción la incorporación de la doctora Yolanda Ana Rosa Bolsón de Lombardo como miembro correspondiente nacional por decisión unánime del plenario académico. Esta celebración marca un momento trascendente y constituye uno de los actos académicos más importantes y significativos de la vida institucional de nuestra academia. El Estatuto de la Academia Nacional de Medicina establece como condiciones para que alguien sea elegido como miembro correspondiente tener un concepto público de honorabilidad ética y moral intachables, haber descollado en las disciplinas científicas relacionadas con la medicina y las ciencias afines o en el ejercicio de la docencia profesional por un lapso no inferior a 10 años. La publicación de obras o trabajos científicos originales que acrediten en el galardonado capacidad superior y además haber contribuido al progreso de la medicina por la dirección de institutos técnicos o establecimientos educativos sirviendo a la ciencia con dedicación y eficacia. En efecto, la doctora Bolsón de Lombardo ha demostrado a lo largo de más de 50 años de dedicación exclusiva a su tarea académica un desempeño sobresaliente, logrando el respeto de sus pares y discípulos, y ha actuado y colaborado de manera permanente en los organismos educativos, planeamiento y promoción científica y técnica en las instituciones en las que ha desarrollado sus actividades. Los antecedentes curriculares de la doctora Bolsón de Lombardo son realmente sorprendentes en cantidad y calidad. Solo una loable y fuerte vocación científica, inteligencia y esfuerzo sostenido pueden lograr lo alcanzado por nuestra flamante miembro correspondiente. 87 publicaciones en revistas de difusión internacional de alto impacto, referí en más de 10 de las mejores revistas de su especialidad, jurado y directora de tesis doctorales, investigadora principal del CONICET, disertaciones, conferencias en eventos científicos nacionales e internacionales, cursos, trabajo de divulgación, etc. Todos somos conscientes de una triste realidad, el deterioro progresivo que ha sufrido la estructura principal de la trama de nuestra sociedad debido al desamparo sistemático de quienes deben protegerla. Esto ha llevado a un debilitamiento sostenido de sus pilares fundamentales, entre los que destaco, y a nosotros nos interesa más, la educación y la salud. Por eso resulta reconfortante la labor desarrollada por la doctora Bolsón de Lombardo. Como decía Eduardo Galeano, y al fin y al cabo actuar sobre una realidad y cambiarla un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable. El académico Manuel Martí, tal como lo dispone el reglamento, hará la presentación de la doctora Lombardo refiriéndose con mayor detenimiento a sus atributos personales y científicos. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero expresar mi alegría y mi satisfacción por estar aquí junto a ustedes para la presentación de una persona que realmente tiene notables características humanas y científicas como es la doctora Yolanda Bolsón de Lombardo. La conozco hace muchos años, siempre la he admirado desde el punto de vista de su laboriosidad, de su inteligencia, de su solidaridad con otras personas. Realmente es un ser humano con unas características sobresalientes, como ya lo ha señalado nuestro presidente, y que sorprende por
la tarea que ha desarrollado en Santa Fe, en nuestro país, y que ha sobrepasado nuestras fronteras. La doctora Yolanda Ana Rosa Bolsón de Lombardo es una autoridad de referencia en el metabolismo de los lípidos, en insulinoresistencia, diabetes, secreción de insulina, alimentación lipídica y proteica, entre otros temas de los cuales ha publicado 99 trabajos, sobre todos en revistas con referato, la mayoría internacionales, en 87. Ha sido expositora en 75 congresos internacionales, prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo. Ha dictado conferencias y cursos en 20 sitios internacionales y 38 nacionales. La doctora Bolsón nació en la provincia de Santa Fe. Es la primera generación de una familia del norte de Italia, muy cercana a Venecia, al Véneto, en donde viene gente siempre laboriosa e inteligente. Y en este sentido, la doctora Bolsón ha demostrado que esos antecedentes que tienen los originarios del Véneto también se han dado en ella. Nació en la provincia de Santa Fe, en la misma ciudad de Santa Fe, y se recibió de licenciada en Química y de doctora en Química en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Su lugar de trabajo actual es el Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la misma universidad. Es investigador principal en la carrera de investigador científico del CONICET, institución a la que pertenece desde hace muchísimos años. En la facultad es directora del Departamento de Ciencias Biológicas, profesora titular ordinaria con dedicación exclusiva de la Cátedra de Química Biológica y vicedecana hasta este año de la facultad, en muchas oportunidades ocupando también la función del decanato. Ha dirigido proyectos de investigación nacionales e internacionales, 13 tesis de doctorado y 3 de grado. Ha sido profesora, y esto sirve también para conocer su estatura internacional. Ha sido profesora visitante en la Universidad de San Pablo, en Madrid, España. Profesor investigador visitante en la Unidad 341 del INSERM, en el Hotel Die, en París. En la Universidad de New South Wales, en Sydney, en Australia. En el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España. En la School of Medicine de la Universidad de Pittsburgh. En el Medical College of Wisconsin, Estados Unidos, donde tuvo una estadía de alto nivel, donde tuvo también una estadía de alto nivel del gobierno francés como investigadora extranjera invitada al INSERM en Nancy, en Francia. En todos estos lugares, la doctora no ha ido a aprender, sino ha ido a enseñar, a transmitir sus conocimientos y todas sus investigaciones originales. Ha participado como jurado de innumerables tesis de doctorado y premios científicos. La doctora Yolanda Bolsón es reconocida como una gran trabajadora, no solo limitada a sus tareas específicas de investigación, sino como formadora de recursos humanos y orientadora eficiente de alumnos y diplomados. Está casada con el ingeniero Eduardo Lombardo, notable investigador en el tema de catálisis, profesor titular de Físico-Química también en Santa Fe. Y tiene un hijo y 3 nietos que viven en Chile. Pero la doctora Bolsón no solamente tiene estos
antecedentes científicos, profesionales. Nosotros en castellano tenemos un verbo o dos verbos que son casi exclusivos de nuestro idioma, que son el ser y el estar. En muchos lugares, el ser y el estar son los mismos verbos. Mismo en Italia, que existe el estar, dice io sono qui, yo soy aquí, por decir, yo estoy aquí. En Francia es el être y es el être. En Inglaterra es to be y es to be. No hay el ser y el estar. El ser y el estar es un poco nuestro espíritu latino. Es, si queremos tener un ejemplo bien claro del ser y el estar, es Don Quijote y Sancho Panza. ¿Qué duda cabe que Don Quijote es el ser y Sancho Panza es el estar? Que Don Quijote es la esencia y que Sancho Panza es la existencia. Lo que cabe entre la filosofía y la antropología. No es solamente todo lo que hemos dicho hasta ahora, es todo lo que está en la doctora Bolsón. Pero aparte de eso, está el otro hecho, que es el más importante seguramente para la vida, que es el ser, que es la esencia que tiene. Y esa esencia que tiene es la esencia del trabajo, esa herencia que ha recibido de sus ancestros italianos, es la solidaridad, es la maternidad y el abuelazgo que tiene en estos momentos, es la compañía y el compañerismo con su marido, es la amistad con sus amigos, es ese espíritu que tiene de docencia y de solidaridad con la gente que está con ella, especialmente con sus alumnos. Si estamos aquí, como bien también señaló el doctor Elizari, nuestro presidente, es justamente porque para ser miembro de esta academia es necesario tener una vida transparente, como es la que tiene la doctora Bolsón, y tener además características personales que hagan de ella una persona de importancia para pertenecer a esta corporación. Los conocimientos y la personalidad de la doctora Bolsón permitirán a la Academia Nacional de Medicina contar con una extraordinaria investigadora de renombre internacional en el tema de alteraciones metabólicas y además contar con un ser humano de excepción. Muchas gracias. El presidente de la Academia le va a entregar el diploma de miembro correspondiente nacional a la doctora Yolanda Bolsón de Lombard. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Martí, por sus inmerecidos elogios. En este momento muy especial para mí, agradezco al señor presidente, doctor Marcelo Elizari, y a los distinguidos académicos el honor que representa pertenecer a esta sociedad con la cual me comprometo a colaborar en todo lo que esté a mi alcance. Debo decirles que me siento muy orgullosa del esfuerzo realizado por mis padres emigrantes y de ser un producto de la educación pública de nuestro país que me permitió realizar mis sueños. Siento un profundo agradecimiento a las autoridades que dirigen y dirigieron la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, que hoy me acompañan, que me brindaron su apoyo constante e incondicional para poder desarrollarme junto a mi grupo de trabajo durante tantos años de permanencia en esta casa que considero como propia.
No puedo dejar de destacar el apoyo permanente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, a través de becas y subsidios para funcionamiento y equipamiento que permitieron la formación de numerosos doctorandos, algunos que permanecen en nuestra universidad y otros desarrollando su actividad en otras universidades e institutos del país. Agradezco también otras instituciones del país que me brindaron su apoyo para poder realizar estos estudios. Agradezco a los profesores e investigadores con quienes hemos compartido fructíferas experiencias en congresos y simposios y por su amistad y acompañamiento en este momento. A mis familiares y amigos aquí presentes, algunos que han venido desde Estados Unidos para compartir junto a mí esta jornada, y en especial un agradecimiento a mi esposo y mi hijo por su constante apoyo y comprensión. A todos solamente puedo decirles muchísimas gracias por su presencia. Bueno, yo ahora les voy a comentar sobre un tema en el que hemos trabajado durante mucho tiempo, que es los macronutrientes, la resistencia insulínica y el síndrome metabólico. Bueno, los cambios en las dietas y el estilo de vida, una ingesta excesiva de alimentos o el incremento en consumo de dietas ricas en grasa saturada o en azúcares simples, fructosa, sacarosa, característica de las sociedades modernas, se relaciona estrechamente con el desarrollo de intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hipertensión, obesidad, incremento del estrés oxidativo, insulinoresistencia, un decrecimiento del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, la aparición del hígado graso no alcohólico y la adiposidad visceral. Todos estos son los mayores componentes del síndrome metabólico que constituyen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2. La interacción de los factores genéticos y los medioambientales, como la nutrición, el estilo de vida, contribuyen al desarrollo de este síndrome que en la actualidad se ha considerado o ha tomado proporciones epidémicas, tanto en los países de desarrollo como los países en vía de desarrollo, incluyendo el nuestro. Existen diferentes modelos experimentales no genéticos que por manipulación dietaria mimetizan el fenotipo del síndrome metabólico en el humano, como ser la resistencia insulínica, la dislipidemia, la obesidad, la alterada homeostasis de la glucosa, la hipertensión, entre otros. Entre esos modelos tenemos los roedores, que consumen dieta rica en grasa durante un tiempo prolongado, los roedores que consumen una dieta rica en azúcares simples, en sacarosa o en fructosa, y los roedores que consumen una dieta que es una mezcla de dieta grasa y de fructosa. Estos modelos son utilizados para analizar mecanismos fisiológicos y moleculares de los efectos de los cambios de los nutrientes y la composición de macronutrientes, y también para testear formulaciones farmacéuticas y nutracéuticas. Entonces, entre estos modelos tenemos el modelo de la dieta rica en sacarosa, que se caracteriza por una mayor secreción de lipoproteínas de baja densidad, o sea, hay una hipertrigliceridemia y una menor remoción de estas lipoproteínas en el plasma. Pero que tiene una característica muy especial, porque depende de la cantidad de sacarosa de la dieta y depende también del tiempo que es administrada esa dieta. Cuando esa dieta es administrada por 3 a 5 semanas, lo que aparece es una glucemia normal con una
Hay, por supuesto, ácidos grasos libres plasmáticos elevados, una resistencia insulínica y una hipertensión moderada en ese momento, con una pérdida de la sensibilidad insulínica periférica global también moderada. Y cuando se hace un estudio en la secreción de páncreas aislados, tenemos un primer pico hipersecretor, pero una segunda fase normal. Si esa dieta se continúa por 7 u 8 semanas, en este periodo se llama periodo de inducción, si se continúa por 7 u 8 semanas, esos parámetros, por lo menos que los que hemos visto, lo que hemos estudiado, se normalizan y se atribuye a una adaptación a la dieta por estos animales. Pero cuando se continúa por más tiempo, hasta 40 semanas, incluso hasta un mes, reaparece la glicemia basal incrementada con insulina normal. Ahora sí ya hay un contenido elevado de lípidos en tejidos clave a la acción de la insulina, hígado, corazón, músculo esquelético. Hay también una resistencia insulínica mucho más elevada, una pérdida de sensibilidad insulínica periférica global muy pronunciada, hay una adiposidad visceral, un incremento en el peso corporal, la hipertensión es mucho mayor y la secreción, cuando se estudia en islotes prefundidos aislados, vemos que hay una pérdida del primer pico de secreción y hay un aumento de la segunda fase, con un estrés oxidativo sistémico muy pronunciado. Este modelo es interesante porque, digamos, tenemos la etapa de iniciación, la de adaptación y lo que denominamos recurrencia. Y entonces uno puede estudiar nutrientes o fármacos en esta etapa, es decir, para prevenir todos estos efectos, o los puede hacer acá donde todos estos parámetros que están alterados se encuentran en un estado estacionario. O sea, ustedes tienen muchas semanas en que tenemos estas alteraciones. Y entonces también uno puede introducir aquí, digamos, un fármaco, un cambio de nutrientes, etc. Entonces, las dietas pueden jugar un rol central en la prevención y el mejoramiento de este síndrome. Y en eso se ha estudiado mucho la intervención dietética de los ácidos grasos N3, los denominados omega 3, ¿no es cierto? Que pueden ser de una fuente marina, como el EPA y de hidro-A, o de una fuente vegetal, como el ácido alfa-linolénico. Entonces, estos ácidos grasos, lo que se ha visto que afectan la expresión génica de enzimas que están relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos, regulan receptores nucleares, regulan las señales de transducción de insulina, se incorporan en los fosfolípidos de membrana, con lo cual las hacen más fluidas y más sensibles, digamos, a la acción insulínica. Y si eso sumado a un estilo de vida donde disminuye el sedentarismo y también el estrés, podemos llegar, ¿no es cierto?, a prevenir los efectos adversos del síndrome metabólico. Entonces, las evidencias que disponemos hasta el presente es que señalan que el abordaje del síndrome metabólico debe realizarse incluyendo dietoterapia y, digamos, un cambio, ¿no es cierto?, en el estilo de vida con dietoterapia y ejercicio físico. Y una de las estrategias de este abordaje nutricional es el tipo de ácidos grasos dietarios. Y acá sí, numerosos trabajos a nivel experimental y a nivel humano han mostrado, ¿no es cierto?, que la sustitución de los ácidos grasos N6, por ejemplo, los que encontramos en el aceite de maíz, el aceite de algodón, el aceite de girasol, por ácidos grasos N3 de origen marino, el de los pescados, o vegetal, el ácido alfa-linolénico, por ejemplo, el aceite de soja, de chía, dietarios, juegan un rol importante actuando en distintos sitios de tejidos blancos a la acción de la insulina. Entonces, lo que sí se ha visto, lo que se ha estudiado desde hace bastante tiempo, desde hace muchos años, es el efecto de los ácidos grasos de origen marino. Y ustedes ven acá toda una serie de parámetros que se han analizado, algunos de ellos pertenecen a estudios clínicos y otros a estudios experimentales, ¿no es cierto? Como tenemos que regulan los niveles de los lípidos, la función cardiovascular, la función inmune, la acción de la insulina,
que son importantes mediadores de eventos nucleares, que gobiernan la expresión de genes específicos para el metabolismo de lípidos y la glucosa y la lipogénesis, que cambian la composición de los fosfolípidos de la membrana, haciéndolas mucho más sensibles, que cambian, más fluidas, perdón, que cambian la cascada de señalización de insulina, la actividad de lipasas y propiedades antiinflamatorias. Es decir, en los ácidos grasos N3, ¿no?, de origen marino hay muchos estudios de hace unos cuantos años, varias décadas. Pero esos ácidos grasos N3 de origen marino tienen su predecesor en los ácidos grasos N3 de origen vegetal, ¿no es cierto?, como es el ácido alfa-linolénico, que puede convertirse, ¿no es cierto?, en ácido eicosapentanoico o docosahexanoico. En el hombre esta conversión es mucho menor que en los animales de experimentación, y depende también de la edad y del sexo. Las mujeres convierten más hasta EPA que el hombre, y las mujeres premenopáusicas más que las menopáusicas. Pero también depende del contenido en la dieta de estos ácidos grasos N6 que se encuentran en el girasol, en el maíz, en el algodón, porque ambos compiten con esta enzima, que es la delta 6 desaturasa, para que sea más efectiva esta conversión, o sea, predomine esta línea o predomine esta línea en las secuencias metabólicas. Por otro lado, estudios clínicos y epidemiológicos han sugerido que una ingesta rica en ácido alfa-linolénico, o sea, de origen vegetal, reduce la dislipidemia, mejora la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad insulínica, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, reduce la hipertensión, las citoquinas proinflamatorias y mejora los niveles de enzimas antioxidantes. Una fuente muy importante de ácido graso N3 alfa-linolénico es la semilla de chía, o normalmente llamado chía, pero es la salvia hispánica. Esta semilla consta también, es una fuente rica no solamente de ácidos grasos N3, de ALA, sino también que contiene proteínas, fibras, minerales y actividad antioxidante, sobre todo como compuestos fenólicos, la quercetina y la mirecetina. En realidad, esto fue uno de los alimentos básicos en las poblaciones precolombinas. Se cultivaba en Guatemala y en México, y digamos las poblaciones aztecas y mayas la consumían como uno de sus alimentos principales. Cuando vinieron los españoles, digamos, el cultivo, quisieron llevarla a España, no fructificó, y entonces un poco desapareció este cultivo, hasta que hace algunos años, más o menos unos 2 décadas o 3 décadas, ha comenzado de nuevo a resurgir, y ha surgido, ¿no es cierto?, en este momento se cultiva en Colombia, en Perú, en Bolivia y también en el norte argentino. Y es considerado un alimento funcional. Entonces, la presentación que vamos a hacer va a analizar los recientes avances en los efectos de la ingesta de la semilla de chía en el mecanismo de reversión del mejoramiento o reversión de los mecanismos subyacentes bioquímicos moleculares de la dislipemia, resistencia insulínica, alterado homeostasis de la glucosa y adiposidad visceral inducida en las ratas normales, utilizando uno de esos modelos que yo mostré, el modelo de una dieta rica en sacarosa, una rata dislipémica, insulinoresistente, inducida por esta dieta. Y además vamos a ver la extensión de estos hallazgos en algunos aspectos a estudios clínicos recientes. Estos estudios tienen aproximadamente no más de 10 años y se han realizado bastante en el laboratorio Bansten-Ivet de la Universidad de Toronto en Canadá, la Universidad de Praga, la Universidad de Louvain-la-Neuve en Bélgica, y en otros grupos de investigación fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar un macronutriente en el cual normalmente los animales tienen una dieta en la que se utiliza aceite de maíz como grasa dietaria, y le vamos a colocar la semilla de chía. Perdón. Entonces, el diseño experimental es muy sencillo porque son animales, ratas, machos, Wistar,
jóvenes adultos a la que se le da una dieta control y se le da una dieta, a otro grupo una dieta rica en sacarosa. Y esta dieta rica en sacarosa se da por 3 meses y acá se subdivide aleatoriamente en 2 grupos, uno con la dieta en sacarosa y el otro donde se cambia la fuente dietaria maíz por chía, y acá, ¿no es cierto?, ¿por qué lo hacemos a los 3 meses? Porque como yo les mostré al principio, estamos en una etapa de recurrencia donde tenemos ya todas las anormalidades que describimos bien establecidas, y entonces podemos ver qué efecto produce el cambio de la administración de la dieta en estos animales. Entonces, cuando miramos, ¿no es cierto?, lo que sucede en el plasma, primeramente, vemos, ¿verdad?, hemos dicho que esos animales tienen triglicéridos elevados, ácidos grasos, colesterol total, disminuida el colesterol del HDL, tienen una glucosa incrementada con normoinsulinemia, tienen las citoquinas proinflamatorias incrementadas y la peroxidación lipídica también, es decir, tenemos una situación de un estrés oxidativo. Y cuando los animales que han recibido durante 3 meses ese cambio de dieta, fíjense ustedes que han normalizado prácticamente todos esos parámetros. Entonces, una pregunta que uno se hace, bueno, esta dislipidemia se normalizó, pero ¿a consecuencia de qué? Y en función de eso, nosotros quisimos ver qué pasaba en el tejido hepático, ya que, digamos, es un tejido fundamental para la síntesis de lípidos, de triglicéridos, la secreción de VLDL, de lipoproteínas de alta densidad, y también la oxidación lipídica. Y lo que pudimos ver es que los animales dislipémicos, fíjense ustedes, tienen una secreción de triglicéridos, esto es un estudio en vivo, muy aumentada, que se normaliza. Los verdes son chía, los rojos son los animales dislipémicos, los amarillos son los controles, que se normaliza bajo la acción cuando se administra la semilla de chía, y la remoción, o sea, el clearance de esos lípidos en el plasma, que estaba muy disminuido, por eso teníamos esa dislipidemia, también se normaliza cuando administramos la semilla de chía. Pero, lógicamente, la síntesis de estos triglicéridos tiene mucho que ver con la actividad de las enzimas de la lipogénesis a nivel hepático. Entonces, acá podemos ver que las actividades claves en la lipogénesis, que son las enzimas clave, que son la acetil-CoA-carboxilasa, la fatty acid sintetasa y la glucosa 6-fosfato hidrogenasa, 3 de las más importantes, que estaban incrementadas, ¿no es cierto?, en el animal dislipémico, vuelven a la normalidad, y algo muy interesante es que la esteatosis hepática, o sea, el contenido de triglicéridos en el hígado, que estaba evidentemente muy incrementado en los animales dislipémicos, prácticamente adquiere valores normales cuando se administra la semilla de chía. Entonces, vimos, ¿no es cierto?, que en el hígado, ¿verdad?, había mayor secreción, que había una menor remoción, que las actividades lipogénicas estaban aumentadas, y algo muy interesante, digamos, algo que regula también esas actividades lipogénicas es el SRED, ¿no es cierto?, que es un factor de transcripción que regula la transcripción de genes, que codifica la transcripción de genes relacionados con las enzimas lipogénicas, y vemos que en este caso, ¿no es cierto?, que estaba aumentado, porque es la forma madura del SRED. Cuando nosotros administramos la semilla de chía, muchos de estos parámetros están normalizados, o por lo menos tienen una tendencia a normalizarse, y algo muy interesante es que las actividades de las enzimas oxidativas, la CPT1, o sea, la carnitin palmitoil transferasa 1, que estaba disminuida en el animal dislipémico, ha incrementado en la chía, digamos, y la actividad de las enzimas, que es clave en la peroxidación de lípidos, que estaba normal, está aumentada, y la masa proteica del receptor nuclear PPR-alfa, que regula las actividades, tiene estas enzimas como enzimas blanco de su actividad, fíjense en que está muy aumentada. Entonces, los principales resultados que hemos obtenido en hígado y plasma es que la semilla de chía coordinadamente decrece las actividades de enzimas claves de la lipogénesis de novo, incrementa las actividades de las enzimas claves de la oxidación de ácidos grasos, y eso se acompaña con una regulación hacia abajo de los niveles de la masa proteica del SRED y de una regulación hacia arriba
del receptor nuclear PPAR-alfa respectivamente, y estos hallazgos sugieren que la chía dietaria induce un cambio en el destino metabólico de los lípidos, oxidación versus síntesis, por cambio en los factores de transcripción hepáticos y en la actividad de sus enzimas lipogénicas y oxidativas que son clave, y esto podría ser uno de los mecanismos que conduciría a la reducción de la síntesis de triglicéridos hepáticos, reduciendo la esteatosis y la dislipidemia, y que a su turno podría mejorar la resistencia a la insulinoresistencia. Otros autores han mostrado también, por ejemplo, en este caso, en que han encontrado que disminuye también la esteatosis hepática y la fibrosis y la inflamación en las ratas alimentadas con dieta rica en fructosa y grasa del otro modelo, donde le suplementan con aceite de chía. Otros simplemente han sustituido un tercio del ácido linoleico, este es muy rico en N6, por ALA, que es rico en N3, y ven que descienden los lípidos plasmáticos y mejora la resistencia insulínica. Otros han visto que cambiando un 15% de aceite de perrilla, el aceite de perrilla es un aceite muy rico en ácidos grasos N3, por el aceite de cárcamo, que es rico en N6, también incrementa las actividades de las enzimas que son relacionadas con la oxidación de lípidos. Otros han visto que la actividad y expresión génica de las enzimas que son claves, ¿no es cierto?, en la síntesis de lípidos, también se mejoran, digamos, se reducen cuando se cambia, ¿no es cierto?, el aceite de perrilla, comparándolo con cebo bovino, o sea, una grasa rica en ácidos grasos saturados. Y este trabajo muy nuevo también muestra que un incremento en el hígado y la expresión del receptor nuclear y de las enzimas de la oxidación y un aumento en el contenido de estos ácidos grasos en el hígado cuando las ratas son alimentadas con el aceite de chía. Bueno, eso ha pasado en el hígado, pero nosotros sabemos que estos animales son, estos animales insulinoresistentes presentan también una obesidad, visceral, un aumento del sobrepeso, un aumento del peso corporal, pero también tiene una hipertrofia del tejido adiposo y una alteración en el funcionamiento de este tejido. Y bueno, entonces quisimos ver qué es lo que pasa en este tejido, que también es clave a la acción de la insulina, y ustedes pueden ver allí, ¿verdad?, que trabajando con el tejido adiposo epididimal, estos son los animales dislipémicos frente al control y los animales que tienen la chía como suplemento, como cambio en la dieta grasa, vemos que el peso del tejido mejora, no se normaliza, pero mejora, no hay una hiperplasia celular, el volumen celular mejora, no se normaliza, el contenido de triglicéridos mejora y la adiposidad, el índice de adiposidad visceral también mejora. Y si ustedes ven acá la distribución celular del diámetro de los adipocitos, en amarillo está el control, en rojo, mucho más grandes, más la hipertrofia en los animales dislipémicos, y el verde, fíjense en que se va acercando, ¿no es cierto?, al animal control sin llegar todavía a hacerlo. Y bueno, y eso se vio reflejado también por un aumento, ¿no es cierto?, en los animales dislipémicos de la lipólisis, un incremento de la lipólisis basal, es decir, liberan muchísimos ácidos grasos al plasma, con lo cual la disponibilidad de los mismos para los tejidos es mucho mayor, con una acción antilipolítica de la insulina disminuida. También hay esa, digamos, cantidad, ¿no es cierto?, esa mayor cantidad de ácidos grasos produce un incremento también en las especies reactivas del oxígeno, una disminución del estado redos, y por último las citoquinas proinflamatorias que estaban aumentadas y los marcadores de estrés oxidativo. Y cuando colocamos la chía vemos que o se normaliza o mejoran todos estos parámetros, y algo muy interesante también acá es que mejora la expresión génica del factor erytroide, que es muy importante, aumenta, que es muy importante en la actividad, digamos, como el marcador de la actividad de las enzimas antioxidantes celulares. Bueno, otra cosa interesante que hemos visto en el tejido adiposo es que los fosfolípidos de estos animales, fíjense en ustedes que
aumentan en una forma muy importante la cantidad de ácidos grasos que están en los fosfolípidos de las membranas del tejido adiposo, y sobre todo la relación entre N3 y N6, que pasa de 0,02 a 0,94. Eso también es importante para todo lo que es el metabolismo celular, la fluidez de las membranas y la acción insulínica. Y podemos decir que en el tejido adiposo los principales hallazgos son que la semilla de chía reduce la hipertrofia y el volumen celular, aunque no la normaliza completamente, que normaliza las actividades de las enzimas lipogénicas, la lipólisis basal y la acción antilipolítica de la insulina, mejora o revierte las defensas antioxidantes, que incrementa la relación N3-N6 de los fosfolípidos de membrana. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el músculo esquelético es un sitio muy preferencial para la metabolización de la glucosa y que un incremento de lípidos dentro del músculo, en las fibras musculares, puede directa o indirectamente alterar las señales de insulina y, por lo tanto, la resistencia insulínica, afectar, ¿no es cierto?, a la acción insulínica y proponer la resistencia insulínica. Bueno, entonces quisimos ver qué pasaba en el músculo esquelético como otro tejido clave para la acción de la insulina, y vemos, acá lo tenemos al músculo, ¿no es cierto? Las flechas rojas están indicando las condiciones de ese animal dislipémico insulino resistente, tiene bajo la acción de la insulina hay una disminución de la translocación del transportador de glucosa, GLU4, hay una menor oxidación, una menor fosforilación de la glucosa por una menor actividad de la enzima hexoquinasa, la vía no oxidativa de la glucosa también está disminuida y la vía oxidativa de la glucosa también está disminuida, y por otro lado hay un incremento muy grande de los ácidos grasos de cadena larga, de los triglicéridos y del contenido de diacilglicerol en las fibras musculares, y tenemos también un incremento en la enzima NPK-cetita, que esta enzima tiene una función muy importante, digamos, inhibiendo las señales de insulina a nivel del receptor de insulina. Y cuando colocamos, en los animales que tenían la chía, administrada la chía, fíjense ustedes que prácticamente las cosas han cambiado, muchos de estos caminos metabólicos se han normalizado o han mejorado, y también ha aumentado, ¿verdad?, en los fosfolípidos de membrana la relación N3-N6. Es decir, que en los hallazgos principales del músculo esquelético podemos decir que los cambios metabólicos inducidos por la semilla de chía reflejan en este músculo la reducción de la acumulación de los derivados de ácidos grasos, la normalización de los incrementados niveles de la masa proteica de la NPK-cetita y la fracción de la membrana. La semilla de chía es capaz de normalizar la alterada fosforilación y oxidación de la glucosa que se observa en estos animales, y la semilla de chía normaliza la masa proteica del transportador de glucosa, la actividad de la glucógeno sintasa y los niveles de glucógeno, y el estímulo de la insulina durante la craneoglucémica, normalizando la dislipidemia, que alcanza valores semejantes al control, y la sensibilidad insulínica periférica global. En estos animales, ya como último tejido que hemos analizado, se ha visto que en el músculo cardíaco, hay un incremento también de lípidos, de triglicéridos, hay una lipotoxicidad, y en estudios de corazón perfundido aislado por el sistema de Langerdon, hemos visto que hay una menor captación de glucosa y mayor cantidad de lípidos. Entonces quisimos saber qué sucedía en este tejido, y acá vemos todo lo que está en rojo son las alteraciones que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, bajo la acción de la insulina, ¿no es cierto?, tenemos una menor translocación desde el citoplasma a la membrana del transportador de glucosa, menor fosforilación, menor vía no oxidativa de la glucosa, menor oxidación de la glucosa, y por otro lado a nivel de membrana hay un incremento muy significativo del transportador de los ácidos grasos, el FASD36,
lo cual esos ácidos grasos se introducen, digamos, son traslocados a la célula, al cardiomiocito. Sabíamos, ¿no es cierto?, que en el plasma eso estaba en aumentado, todo lo que es en rojo, vuelvo a insistir, y eso, a pesar de que hay una mayor oxidación mitocondrial, porque la enzima responsable de la oxidación de los ácidos grasos en mitocondria, que es la carnitin palmitoiltransferasa 1, está muy aumentada. A pesar de esto, en el corazón de estos animales hay un incremento muy grande de los ácidos grasos unidos a la coenzima A, del contenido de triglicéridos y de acilglicerols, y también hay un incremento de la enzima MPK, ¿no es cierto?, que es un regulador maestro de la parte energética de la célula. Pero cuando se administra la chía durante 3 meses, fíjense ustedes que muchos de esos parámetros se han normalizado, aunque todavía hay una oxidación grasa aún mayor, y también en la membrana de este cardiomiocito tenemos también un aumento de todos estos ácidos grasos N3. Y en estos animales dijimos que había una hipertensión. Cuando miramos, ¿no es cierto?, el efecto de la chía sobre la hipertensión, vemos que aquí, ¿no es cierto?, en rojo están los animales dislipémicos, que ya al mes comienzan con un aumento de la presión arterial sistólica y continúan durante todo el tiempo, y en el momento en que se administra la chía, acá a los 3 meses, fíjense en que va descendiendo en los niveles de la presión distólica hasta alcanzar valores normales. Lo mismo pasa con la presión diastólica, y también lo mismo pasa con el heart rate. Está muy aumentado y luego fíjense en que alcanza prácticamente valores normales. La hipertensión muchas veces, tanto en el hombre como en estudios en humanos, como en animales de experimentación, puede traer también así un incremento en el contenido de colágeno, de las fibras de colágeno en el ventrículo izquierdo. Entonces nosotros examinamos en estos animales, en el ventrículo izquierdo, las fibras de colágeno que están en azul. Este es el animal control, el ventrículo izquierdo del animal control. Este es el del animal dislipémico, fíjense ustedes las fibras azules, y esto es cuando se le administró la chía. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el área fraccional de colágeno en el animal dislipémico, en el animal control, y por otro lado los niveles, el contenido de hidroxiprolina, que es una medida, ¿no es cierto?, estimativa del contenido de colágeno. Fíjense a los 3 meses lo aumentado que está en el animal dislipémico, continúa hasta los 6, pero en la administración de chía prácticamente los normaliza. Entonces, los principales hallazgos en el músculo, podemos decir que normaliza las actividades de las enzimas claves relacionadas con el metabolismo de la glucosa, la fosforilación, mejora el transporte de la glucosa, del transportador de glucosa y los niveles de la masa proteica del receptor de insulina y RC1, decrece la captación de ácidos grasos y mejora la oxidación de los lípidos intracelulares, aunque no la normaliza, o sea que mejora mucho la lipotoxicidad, normaliza los niveles de la masa proteica de la MPK fosforilada, normaliza el contenido de colágeno en el ventrículo izquierdo y los niveles de hidroxiprolina, incrementa la cantidad de ácidos grasos N3 en los fosfolípidos cardíacos y normaliza la hipertensión. Y esto es un esquema general de los 4 tejidos, el hígado, el tejido adiposo, el músculo y el corazón y el plasma, en las condiciones que hemos dicho individualmente en que se encuentran los animales dislipémicos en este modelo experimental. Y en verde vemos las modificaciones que ocurren cuando se reemplaza la grasa dietaria por semilla de chía, y ven ustedes que en algunos casos, por ejemplo en el tejido adiposo hay mejoramiento, pero no se normaliza completamente, y en otros prácticamente todas las alteraciones alcanzaron valores semejantes al normal. En conclusión de esta parte que es más experimental, podemos decir que los resultados sugieren que los posibles mecanismos subyacentes colectivamente involucrados en los niveles de la semilla de chía dietaria sobre el mejoramiento de la resistencia insulínica, la hiperglicemia, dislipidemia, lipotoxicidad y adiposidad visceral
en este modelo experimental podrían estar relacionados al menos en parte con la reducción de los lípidos plasmáticos y su disponibilidad, que a su turno decrece la lipotoxicidad y normaliza la acción insulínica. Y también debemos tener en cuenta los cambios que se ocurren en los ácidos grasos, en los ácidos grasos de los fosfolípidos de las membranas, con un mayor aumento de los N3 de cadena larga que ácido linoleico en N6, que también puede contribuir a estos hallazgos. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que la semilla de chía es una mezcla compleja de proteínas, de fibra, de minerales y antioxidantes, por lo que no podemos atribuir todos los efectos observados solamente a un incremento en el contenido de ácido alfa-lilonénico. Y con respecto a los estudios clínicos, vemos acá, por ejemplo, ciertas mujeres posmenopáusicas con 25 gramos de semilla de chía en agua 2 veces por día, que lo que encuentran es un incremento en el plasma de ALA y EPA. Acá en un estudio a simple ciego, adultos con sobrepeso, 39 con chía y 37 con placebos, con 25 gramos de semilla de chía 2 veces al día, que incrementa ALA, pero sin cambios en el peso corporal. Acá individuos sanos, donde se hace una prueba de tolerancia de glucosa, y se le da en el pan, en 50 gramos de pan, cantidades incrementadas de 0, 7,5, 15, 24 gramos de semilla de chía entera o molida, y ven que desciende la glucosa postprandial y el área bajo la curva y se prolonga la saciedad. En este trabajo, a simple ciego, individuos con diabetes tipo 2 bien controlada, este trabajo fue uno de los primeros que salió sobre la chía y fue hecho en el Instituto Banten Vance de la Universidad de Toronto, en Canadá, en donde se experimentó la chía en el pan con 4 gramos por día y ve un aumento de ALA y EPA, una disminución de la presión sanguínea, de la coagulación, de los marcadores inflamatorios, de la proteína C reactiva con un buen control glicémico. Estos estudios que se hicieron, por ejemplo, durante 2 meses a doble ciego con 67 adultos de ambos sexos que tenían síndrome metabólico, se le dio 4 gramos de semilla de chía por día, 2 veces por día en agua, y ahí descienden los triglicéridos, el área bajo la curva de la insulina, la proteína C reactiva, el peso y ahí también una moderada saciedad. En estos estudios doble ciego de 62 mujeres con sobrepeso, la presión no cambia y incrementa el plasma en ALA y EPA. En estos también de doble ciego, con 75 adultos, de ambos sexos, con mayor peso, obesos y diabéticos tipo 2. Fíjense en ustedes que desciende el peso. Este es un estudio también de Canadá, muy reciente. Disminuye la circunferencia de cintura, disminuye la proteína C reactiva y incrementa la adiponectina, que es muy importante, esta citoquina relacionada con la resistencia insulínica. Y en este estudio, también nuevo, que se le da 25 gramos de semilla de chía en un test de tolerancia a la glucosa, incrementa la saciedad y disminuye la glucemia postprandial. Y por último, en este estudio que se ha hecho ya con ALA y con flaxseed, que también tiene un alto porcentaje de ácidos grasos N3, fíjense en ustedes que en 14 metaanálisis en un estudio que se hizo desde 1966 al 2017, han encontrado que desciende el riesgo de enfermedad cardiovascular y de accidentes fatales cardiovasculares. Y en de 110 individuos doble estudio con hipertensión, ven que ha descendido la presión sanguínea y ha descendido las citoquinas proinflamatorias, el tumonecrosis factor alfa, el IL-6 y la proteína C reactiva. En este metaanálisis que tiene más de 15.000 individuos de ambos sexos en 28 estudios donde se le dio ALA, también ha reducido el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, como conclusión de esta charla, podemos decir que los modelos experimentales en roedores han sido utilizados para caracterizar respuestas de numerosas intervenciones nutricionales y farmacológicas. El éxito de estas intervenciones es variable, sin embargo, muchas veces se ha constatado que algunos tratamientos han atenuado la resistencia insulínica y la mayoría de los signos del síndrome metabólico. Si bien no es posible, ¿no es cierto?, de ninguna manera extrapolar los resultados obtenidos en los animales de experimentación en el humano, todas las investigaciones colectivamente sugieren que los cambios en el tipo de ácidos grasos N3,
ya sea de origen marino o de origen animal, de origen animal o el ala de origen vegetal, podrían ser una de las estrategias de tratamiento que claramente indican que es posible retardar la progresión del deterioro del síndrome metabólico y sus complicaciones asociadas, y quizás en algunos casos revertirlos. Bueno, este es un agradecimiento a todos los investigadores, doctorandos del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas relacionadas con la nutrición del Departamento de Ciencia Biológica, en memoria de dos grandes investigadores que aprecio y hemos apreciado muchísimo, el doctor Goodman y el doctor Juan Carlos Basabe, y estos estudios que fueron subsidiados por CONICET, ANSIT, la Fundación Ruemer, la Universidad del Litoral, la Sociedad Argentina de Diabetes y estudios colaborativos con España y con Francia. Acá es mi grupo actual. Bueno, faltan dos varoncitos que, bueno, le tienen miedo a las chicas y no quisieron fotografiarse. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias por esta notable exposición que nos ha hecho sobre un aspecto muy poco conocido del síndrome metabólico. Se está incorporando a una institución que está por cumplir 2 siglos. Es una de las instituciones, junto con la Universidad de Buenos Aires, más antiguas del país. Está justamente con el nacimiento de la República, porque fue Bernardino Rivadavia, el ministro de Martín Rodríguez, el que la fundó. Entonces, por eso mismo, le vamos a entregar la historia de la academia en estos 2 tomos, que la puede hojear. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, yo los invito a...